Hola, bienvenidos a todos a este vídeo en el que vamos a resolver el supuesto número 5 planteado en el segundo ejercicio de la oposición al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado celebrado el pasado 23 de marzo de 2017. En este ejercicio, en el enunciado, nos planteaban que la sociedad A quiere reformar sus instalaciones y que para ello contrata a la empresa B, que estima que las obras terminarán en 3 años con un coste de 50.000 euros. De estos 50.000 euros, 20.000 se entregarán hoy, al principio del contrato, en el momento de la firma del contrato, y el resto cuando terminen las obras, es decir, dentro de 3 años. En el primer apartado nos piden calcule, aplicando capitalización simple, la cantidad que A debe invertir en un banco que ofrece un interés trimestral del 2% si quiere pagar la parte restante del precio solo con los intereses de la imposición, sin disponer del capital principal. Número 2. La sociedad A teme no disponer de efectivo suficiente para hacer frente al pago de los 30.000 euros cuando terminen las obras, es decir, dentro de 3 años, y está analizando otras alternativas, alternativa A y alternativa B, que analizaremos a continuación. Y en el apartado 3, la sociedad A suspenderá su actividad durante la reforma, pero se calcula que una vez terminada, sus ingresos al final de cada año serán superiores en 5.000 euros respecto de los del año anterior durante los 5 primeros años, y a partir de ese momento los ingresos se estabilizarán en 325.000 euros cada año, de manera indefinida, es decir, de forma perpetua. Calcule el valor actual en el momento de empezar las obras de los ingresos de la sociedad aplicando un tipo de interés del 3% anual. Nos dice que los ingresos en el último año que la sociedad ha estado activa ascienden a 300.000 euros. Esta información nos servirá para saber que, una vez finalizadas las obras, sus ingresos, cada uno de los años posteriores, serán superiores a 5.000 euros respecto de estos 300.000 que facturó en el último ejercicio económico en el que la empresa estuvo activa, y que este incremento de 5.000 euros se producirá durante los 5 primeros años desde la fecha de finalización de las obras. Nos dicen que, transcurridos esos 5 años, los ingresos se estabilizarán en un importe de 325.000 euros cada año de manera indefinida. Pues bien, con esta información hay que resolver cada uno de los apartados que nos plantean. En el primero de ellos nos pedían calcular, aplicando régimen de simple, la cantidad que se debe invertir en un banco que ofrece un interés trimestral del 2% si se quiere pagar la parte restante del precio de las obras, es decir, los 30.000 euros pendientes de pago, solo con los intereses de la imposición, sin disponer del capital principal invertido. Pues bien, la operación sería la que veis en la pantalla. Habría que determinar cuál es el importe que hay que invertir hoy para que dentro de 3 años, o lo que es lo mismo, 12 trimestres, dispongamos de un capital final que esté constituido por el importe de la inversión más 30.000 euros en concepto de intereses generados por esa inversión a un tipo de interés trimestral del 2%. Pues bien, teniendo en cuenta que el importe restante del precio de la obra son 30.000 euros, que hay que pagar en el año 3, habrá que determinar cuál es la cantidad que hay que invertir hoy y que deberá generar un capital o montante final de 30.000 euros superior, o lo que es lo mismo, los intereses generados por el capital invertido deben ser de 30.000 euros. Por lo tanto, financieramente, la igualdad es que el capital final, dentro de 12 trimestres o transcurridos 3 años, será el capital inicial multiplicado por 1 más I por N, que será el periodo de tiempo durante el cual se realice esta imposición. Como es capitalización simple, hay que tener en cuenta que el capital final será C sub N por 1 más I por N. O lo que es lo mismo, C sub N, el capital final, será C sub 0, el capital que invertimos en el momento actual, más C sub 0 por I por N, que serán los intereses generados por este capital durante los 12 trimestres al tipo de interés trimestral del 2%. Por lo tanto, como sabemos que este importe de intereses tiene que coincidir con 30.000 euros, podemos directamente despejar este capital planteando la igualdad y obtendríamos un capital inicial de 125.000 euros, o lo que es lo mismo, el importe de la imposición que debe realizarse hoy durante 12 trimestres o 3 años para disponer de un importe de 30.000 euros en concepto de intereses derivados de esta operación sería de 125.000 euros. Podemos hacer la comprobación de forma sencilla. 125.000 euros sería el importe que invertimos, multiplicado por 1 más el tipo de interés trimestral del 2%, 12 trimestres, se obtendría un capital final de 155.000 euros, que es exactamente 30.000 euros superior al importe de la inversión inicial realizada. En el segundo apartado nos decían que la sociedad A teme no disponer del efectivo suficiente para hacer frente al pago de los 30.000 euros cuando terminen las obras, y que está analizando otras dos posibles alternativas de financiación. Por una parte, fraccionar el pago en dos partes iguales, abonando la primera cuando terminen las obras, es decir, transcurridos los 3 años, y la segunda 6 meses después, es decir,
transcurridos 3 años y 6 meses. Nos dicen que determinemos, que calculemos razonadamente el importe de estos pagos para que el contratista, para que la sociedad B con la que hemos contratado las obras acepte esta propuesta, teniendo en cuenta que el interés nominal anual es del 12% capitalizable semestralmente. Fijaos que aquí nos están facilitando un interés nominal capitalizable semestralmente, por lo tanto nos están facilitando un J2 y, como ya sabéis, para realizar las operaciones financieras, todos los cálculos financieros que realicemos, tenemos que aplicar el tipo de interés efectivo semestral. Para ello hay que transformar el tipo de interés nominal capitalizable semestralmente, es decir, el J2, en un tipo de interés efectivo semestral que no es más que dividir entre 2 y obtendríamos un efectivo semestral del 6%. Pues bien, la operación o los cálculos que hay que realizar es determinar cuáles son los dos capitales que serían equivalentes a los 30.000 euros que habría que entregar transcurridos 3 años para un tipo de interés semestral del 6%. Estos dos capitales deben ser financieramente equivalentes para que al contratista, a la entidad B, para este tipo de interés efectivo semestral del 6%, le resulte indiferente recibir los 30.000 euros en la fecha de finalización de las obras o bien un importe en el momento de finalización de la obra y otro en transcurridos 6 meses desde ese momento. Pues bien, la operación es C sub 0, el capital inicial, los 30.000 euros deben ser igual a la cuota que determinemos semestral, una prepagable en el momento de finalizar las obras y otra transcurridos 6 meses, multiplicado por el valor actual de una renta prepagable de 2 términos al tipo de interés correspondiente. Por tanto, 30.000 euros será igual a esa cuota que estamos determinando o ese capital que habrá que pagar en 2 partes multiplicado por el valor actual de una renta de 2 términos al tipo de interés efectivo semestral del 6%. Resolvemos la operación despejando el importe de A y vemos que el importe será de 15.436,8932 en euros, 15.436 euros con 89 céntimos. Recordad que el redondeo a euro siempre se hace a 2 decimales. Fracción máxima de euro es el céntimo. Comprobación: 15.436,8932 más 15.436,8932 descontado un semestre al tipo de interés efectivo semestral del 6% es igual a 30.000 euros. Aquí quedaría demostrado que es financieramente equivalente entregar 2 importes de esta cuantía a la finalización de las obras y 6 meses después que entregar el importe de 30.000 euros finalizadas las obras. Fijaos que en este tipo de ejercicios y en los ejercicios que hemos resuelto hasta la fecha relacionados con la última convocatoria del Cuerpo Técnico de Hacienda, del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado y del Cuerpo Técnico de Auditores de Auditoría y Contabilidad, se trata de ejercicios en los que ya no solo nos plantean una operación financiera estándar con una determinada estructura para que apliquemos una fórmula, sino que son ejercicios relacionados con determinadas operaciones, pues en este caso con unas obras, con la financiación relacionada con el pago de las obras y con los ingresos derivados de esta operación. Nos han planteado ejercicios en los que se compra una determinada empresa con diversas operaciones, ejercicios en los que se realizan inversiones en distintos productos financieros e incluso ejercicios en los que han aparecido conceptos nuevos como la duración o incluso el planteamiento de carteras de renta fija aplicando la técnica de la inmunización. Por lo tanto, están empezando a plantear ejercicios en los que ya no son operaciones, un empréstito con sus características o un préstamo con sus características, sino que son operaciones compuestas en las que hay que aplicar, por un lado, un cálculo relacionado con una letra del tesoro o con un activo de renta fija, un bono, una obligación, por otra parte un préstamo con determinadas características, por otra parte calcular ingresos derivados de una operación. Por lo tanto, están yendo más a que demostremos que conocemos el funcionamiento de las operaciones financieras con carácter general, más que plantear operaciones concretas, sino tener una visión general del funcionamiento de las operaciones financieras. Fijaos que aquí, en esta primera parte, pues es un detalle el que tengamos que transformar un tipo de interés nominal en un tipo de interés efectivo semestral, que es el que luego aplicamos a las operaciones. Por tanto, ahora es interesante que más que centrarnos en operaciones concretas, pues tengamos una visión general de cómo funcionan las distintas operaciones financieras, cómo se determinan los valores de los distintos productos financieros para poder resolver este tipo de ejercicios
bueno, pues con cierta solvencia y demostrando que controlamos el ámbito de las operaciones financieras. Por lo tanto, es muy importante entender cuál es el funcionamiento que hay detrás del planteamiento de una operación financiera y no tanto pues aprender la formulota o la formulita matemática que me permite aplicarla a un determinado ejercicio concreto con una determinada estructura para resolverlo. Pues bien, resuelto este apartado A o esta primera alternativa que se planteaba la sociedad A para abordar el pago de esos 30.000 euros. En el segundo apartado nos decían que la segunda posibilidad o alternativa era solicitar un préstamo cuando se terminen las obras, es decir, transcurridos los 3 años, con las siguientes características. En este caso se devolvía el préstamo mediante anualidades constantes durante 4 años a un tipo de interés del 5% anual y nos pide calcular el importe de las anualidades y el capital pendiente de amortizar al final del segundo año. Pues bien, aquí el importe de las anualidades van a ser anualidades constantes, pospagables durante 4 años. El valor actual son 30.000 euros, por lo tanto 30.000 euros será el capital inicial, que igualaremos a el valor actual de una renta de 4 términos pospagable al tipo de interés efectivo anual del 5% para determinar el importe de la anualidad constante. Por lo tanto, no es más que plantear la igualdad de 30.000 igual a el importe de la anualidad que queremos determinar y el valor actual de una renta de 4 términos al 5% efectivo anual, y obtendremos un montante de la anualidad de 8.460 con 35,49,78, lo que es lo mismo 8.460 euros con 35 céntimos. Bien, nos piden determinar también el capital pendiente de amortizar transcurridos 2 años, o lo que es lo mismo en el año 2. El capital pendiente de amortizar en el año 2 va a ser igual al valor actual de las anualidades pendientes de pagar transcurridos 2 años. Entendemos en este caso que la anualidad correspondiente al año 1 y al año 2 ya se han satisfecho y por tanto lo que quedaría pendiente de satisfacer son las 2 anualidades correspondientes. ¿Qué hay que determinar? Valor actual de los 2 flujos futuros, de las 2 anualidades, año 3 y año 4, y trasladarlas al momento, en este caso, 2. Por lo tanto, C sub 2 será el importe de la anualidad que hemos determinado en el primer apartado como valor actual de una renta de 2 términos constantes al 5% efectivo anual. Hubiésemos obtenido el mismo importe de C sub 2 si descontásemos la anualidad del año 3 un año y le sumásemos el descuento o el valor actual de la anualidad del año 4 2 años, es decir, trasladada desde el año 4 2 años hasta el año 2. ¿De acuerdo? Pues bien, el valor del capital pendiente de amortizar en el año 2 serán 15.731,25229 o 15.731 euros con 25 céntimos. Y este sería el segundo apartado que nos planteaban en el ejercicio. En el tercer apartado nos decían que la sociedad suspende su actividad. Este tercer apartado va destinado a que determinemos cuáles serán los ingresos derivados del negocio, de la actividad de la empresa, una vez que finalicen las obras. Nos dice que suspenderá su actividad durante la reforma, pero se calcula que una vez terminada la reforma, sus ingresos al final de cada año, es decir, con carácter pospagable, serán superiores en 5.000 euros respecto de los ingresos obtenidos en el año anterior, último año de actividad de la empresa, que nos indican aquí que eran de 300.000 euros y que serán superiores en 5.000 euros durante los 5 primeros años, y que a partir de ese momento los ingresos se estabilizan en un nivel de 325.000 euros cada año de manera indefinida. Nos piden calcular el valor actual en el momento de empezar las obras, es decir, en el momento cero de los ingresos de la sociedad, aplicando un interés del 3% anual. Los ingresos en el último año que la sociedad ha estado activa tienden a 300.000 euros, que es la información que tienen que facilitarnos para saber cuál es el importe sobre el que se incrementan esos 5.000 euros durante los primeros 5 años de actividad. Pues bien, como siempre digo, cuando se plantean operaciones de este tipo, lo primero que hay que hacer es situar en un eje cronológico el esquema de la operación. Hacer esto es fundamental siempre, pero desde luego en ejercicios o en operaciones como las de este tipo es determinante, porque el saber situar en el tiempo los distintos capitales que se generan y saber distinguir qué distintas operaciones se integran en la operación global que nos están planteando es determinante, como decía, para poder realizar un planteamiento financiero correcto, porque por supuesto lo que evalúan en este tipo de ejercicios, además del resultado final, es el planteamiento financiero de la operación, toda la estructura y todo el desarrollo relacionado con la operación. Por lo tanto, eje cronológico, inicio de las obras hoy, momento cero, momento en el que vamos a tener que determinar el valor actual de todos los ingresos derivados de la actividad.
Nos indican que durante el periodo de realización de las obras, durante los 3 años que duran las obras, se paraliza la actividad y por tanto no hay ingresos. Que finalizadas las obras, los ingresos anuales se incrementarán en 5.000 euros respecto de los ingresos que se generaron en el último año de actividad, que eran 300.000 euros. Y que durante esos 5 años se incrementará, como decía, en 5.000 euros anuales. Por lo tanto, al finalizar el primer año, desde que se concluyan las obras, es decir, en el año 4 se habrán generado unos ingresos de 305.000 euros. En el año 5 estos se incrementarán en otros 5.000, 310.000. En el año 6 otros 5.000, 315.000. En el año 7 otros 5.000, 320.000. Y en el año 8 325.000 euros. Es decir, durante los primeros 1, 2, 3, 4 y 5 años se incrementa en 5.000 euros el importe de los ingresos derivados del desarrollo de la actividad. Fijaos que entre el año 3 y el año 8, durante estos 5 años, se genera o se generan ingresos que responden a la estructura de una renta anual pospagable variable en progresión aritmética de razón 5.000 euros. Por lo tanto, esta parte de la operación podemos determinarla como el valor actual de una renta pospagable anual variable en progresión aritmética de razón 5.000 euros, duración 5 años, importe del primer capital 305.000 euros. Obviamente, si calculamos el valor actual de esta renta 5 años que se inicia en el año 3 y finaliza en el 8, el valor actual va a estar determinado aquí. De ahí que yo en el esquema aquí ponga año 0, 1, 2, 3, 4 y 5, que son los 5 años de duración de esta renta pospagable variable en progresión aritmética. Este valor actual que obtengamos, determinando el valor actual de la renta en progresión aritmética, hay que descontarlo o actualizarlo 3 años hasta el momento 0, que es el momento de inicio de las obras, el momento en el que el enunciado nos está pidiendo que determinemos el valor actual de todos los ingresos derivados de la operación. Y a partir del año 8 dice que se estabilizan los ingresos derivados de la actividad en 325.000 euros con carácter indefinido. Por lo tanto, a partir del año 8 los ingresos serán de 325.000 euros con carácter perpetuo. Por lo tanto, renta anual pospagable y perpetua. El valor actual de la renta anual pospagable y perpetua de 325.000 euros se determinará en el año 8. En esta renta incluimos 325.000 euros del año 9 en adelante. Estos 325.000 del año 8 los hemos incluido en la renta pospagable anual variable en progresión aritmética. Por lo tanto, valor actual que obtengamos de la renta pospagable perpetua se obtendrá en el año 8. Como nos están pidiendo nuevamente que determinemos el valor actual al inicio de las obras, este importe del año 8 habrá que trasladarlo 8 años hasta el momento 0, que es lo que representa esta línea. El valor que obtenemos del valor actual de la renta perpetua del año 8 hay que trasladarlo hasta el momento actual, año 0. Pues bien, vamos a realizar la operación por partes. Primero vamos a resolver el valor actual de la renta anual variable en progresión aritmética de razón 5.000 euros y primer término 305.000 al tipo de interés efectivo anual del 3% y posteriormente calcularemos la renta anual pospagable perpetua de 325.000 euros de importe de renta anual. El valor actual será la suma del valor actual de ambas operaciones. ¿De acuerdo? Bien. Pues la primera de ellas, renta anual pospagable variable en progresión geométrica, vamos a determinarla de dos maneras. Aplicando la fórmula recurrente que hemos estudiado para la renta en progresión aritmética en este caso, y en segundo lugar como valor actual de todos los flujos futuros derivados de la operación. Es decir, la fórmula recurrente ya sabéis que nos sirve para simplificar la operativa matemática o financiera de la operación, pero nosotros en este caso conocemos los 5 flujos o las 5 capitales que integran esta renta, o lo que es lo mismo el importe de los ingresos anuales que se generan a lo largo de estos 5 periodos. Como lo que tenemos que hacer es calcular su valor actual, podríamos o bien determinar el valor actual aplicando la renta variable en progresión aritmética, la fórmula recurrente, o bien descontar el capital que se genera de 305.000 euros en el año 4 años hasta el momento 0. El capital de 310.000 que se genera en el año 5, descontarlo 5 años hasta el momento 0. Y así sucesivamente, trasladar cada uno de los capitales. Ojo, esto sí que no vamos a poder hacerlo con la renta perpetua. Aquí sí que hay que aplicar la fórmula recurrente, que ya sabéis que se simplifica
y que no es más que el capital multiplicado por 1 partido por el tipo de interés. Pero aquí sí que, como la renta es perpetua, no podemos descontar 325.000 euros anuales de forma indefinida. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí sí que habrá que aplicar la fórmula, sí que habría que saber cuál es la relación a través de la que se calcula el valor actual de la renta anual pagable y perpetua, pero en el caso de la renta variable en progresión aritmética, igual que cuando nos planteen una renta variable en progresión geométrica, si alguien se olvida de la fórmula recurrente y es viable determinar los capitales que se producen en el tiempo, bastaría con descontar los flujos futuros. Digo es viable porque si nos dicen que la operación es o que los flujos son mensuales durante 25 años, habría que multiplicar 25 años por 12 flujos mensuales y descontar todo ese número de capitales. Deja de ser viable en cuanto a la operativa matemática con el tiempo del que disponemos en el examen, ¿vale? Pero siempre y cuando sean 4, 5, 10 flujos, si no nos acordamos de la fórmula recurrente, como sabemos descontar capitales, bastaría con ir descontándolo uno a uno, que es lo que yo hago aquí. Primero aplico la fórmula recurrente y luego lo descuento capital a capital para que veáis que da el mismo resultado y para recordaros que siempre que tengamos la posibilidad de hacer los cálculos, que sea factible hacerlos capital a capital, si alguien se olvida de la fórmula recurrente no tiene que preocuparse, basta con que descuente los capitales individuales. Renta anual pagable variable en progresión. He puesto geométrica, no es geométrica, es aritmética. ¿De acuerdo? Se incrementa en 5.000 euros anuales. Se suman 5.000 euros o se adicionan 5.000 euros al importe de la renta del año anterior. Aquí debería poner, repito, aritmética. Bien, razón 5.000 euros, primer término 305.000 euros. Pues bien, ya sabemos que el valor actual de una renta en progresión aritmética de primer término C de progresión o de razón de n años, de n términos y al tipo de interés I es este formulote. Que si no lo sabemos lo aplicamos y si no nos vamos a la segunda parte que sería el descuento de cada uno de los capitales. Pues bien, si sustituimos los valores en la fórmula obtendremos un valor actual de 1.441.254 euros con 57 céntimos. Ojo, este importe es el valor actual de esta renta de 5 años en el momento cero de la renta, es decir, a finales del año 3. Como lo que nos están pidiendo es el valor actual en la fecha de inicio de las obras, este importe habrá que descontarlo 3 años, que es lo que hacemos a continuación. El 1.441.254 euros con 57 céntimos lo descontamos al tipo de interés efectivo anual del 3%, 3 años. Y obtenemos un valor actual, ahora sí, en el momento cero, ahora sí, en el momento de inicio de las obras, que es el momento del tiempo en el que nos piden que realicemos los cálculos, de 1.318.952 euros con 10 céntimos. Posible resolución como sumatorio del valor actual de cada flujo, es decir, me olvido de la fórmula recurrente, no sé cómo era ese formulote y me he quedado en blanco en el examen, no pasa nada, sé que transcurridos 4 años se genera un capital de 305.000 euros, lo descuento al 3% efectivo anual 4 años, aquí estoy calculando ya el valor actual de este flujo, de los ingresos del año 4 en el momento cero, lo estoy descontando 4 años. El segundo lo voy a descontar 5 años, es decir, lo voy a trasladar directamente aquí, ¿de acuerdo? Más la suma de los 310.000 del año 2 descontados al 3% efectivo anual 5 años, más los 315 del año 3, o que se generan en el año 6, descontados 6 años, 320.000 descontado 7, 325.000 descontado 8 y obtenemos exactamente el mismo importe derivado de la renta de estos 5 años, de los años 4 al 8, ya determinada en el momento cero, de 1.318.952 euros con 10 céntimos, exactamente el mismo importe que hemos obtenido aplicando la fórmula recurrente, como no podía ser de otra manera. Segunda parte de esta operación financiera es una renta anual postpagable y perpetua de cuantía 325.000 euros. Pues ya sabemos que el valor actual de una renta perpetua al tipo de interés vigente del mercado es el capital inicial o el capital que se genera en los distintos periodos multiplicado por 1 entre el tipo de interés. Aquí sí había que saber que el valor actual de la renta perpetua queda simplificada a esta igualdad. En caso de no saberlo, no tendríamos la posibilidad de descontar 325.000 euros de forma indefinida. 325.000 entre el tipo de interés efectivo anual del 3% nos da un valor actual de la renta perpetua postpagable de 10.833
de 10.833.333 euros con 33 céntimos. Valor actual de la renta lo obtenemos a final del año 8 y hay que descontar los 8 años para obtener su valor en el momento actual, momento cero. Fijaos, valor actual de la renta pospagable de 325.000 euros se obtiene aquí. Es a partir del año 8 cuando se obtiene esta renta perpetua de 325.000 euros. Por lo tanto, su valor actual lo tenemos aquí. Este importe hay que descontarlo 8 años al 3% efectivo anual para trasladarlo hasta el momento cero, momento en el que nos están pidiendo la determinación del valor actual de todos los ingresos futuros derivados del desarrollo de la actividad de la empresa. Por lo tanto, este importe de 10.833.333 euros con 33 céntimos hay que descontar los 8 años al 3% efectivo anual y se obtiene un importe de 8.555.933 euros con 37 céntimos. El importe del valor actual de la renta perpetua sumado a el importe del valor actual de la renta variable en progresión aritmética nos da un importe final de 9.870.885 euros con 47 céntimos, que es el valor actual de los ingresos totales derivados del desarrollo de la actividad de la empresa una vez finalizadas las obras de reforma. Pues bien, hasta aquí la resolución de estos tres apartados que componían el ejercicio, el supuesto número 5 en este segundo ejercicio de la oposición. Cualquier duda que os surja, ya sabéis que podéis comentarla a través del aula virtual y gustosamente trataré de ayudaros. Un saludo a todos y mucho ánimo con el estudio.